En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por habernos permitido el día de hoy estar aquí reunidos, tus hijos, todos nosotros hermanos en Cristo. Estamos reunidos aquí y te damos gracias primero que nada por el don de la vida, por este nuevo día que nos das como siempre, pero queremos agradecerte cada día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros. Bien sabes que los problemas que tenemos para nosotros son tan graves humanamente, pero para ti son muy pequeños y por eso tú tienes el poder de ayudarnos. Tú eres Dios, Señor. Cada uno de nosotros sabe los problemas que está pasando en este momento, algunos más, otros menos, pero los problemas para cada uno de nosotros o sus situaciones son tan graves en particular que a veces decaemos, nos sobresaltamos, nos perturbamos y te pedimos en ese momento que nos ayudes. Sí creemos, pero ayúdanos a creer, a tener más fe, Señor. Sí tenemos esperanza, pero ayúdanos a esperar más, con más paciencia, Señor. Te pedimos que en estas fechas de que se acerca tu aniversario de nacimiento, nos infundas todo ese amor. Tú eres Dios, eres amor, que nos infundas para poderlo expresar y reflejar a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos. Te pedimos por las personas enfermitas, por las personas que en este momento están desamparadas, por las personas que no tienen trabajo, por las personas que tienen enfermedades bien graves como el cáncer, como como el azúcar, la diabetes. Y te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de recibir tu palabra. Haznos instrumentos de ti, e ilumínanos para que podamos recibir tu palabra y podamos también predicarla. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes, que nos ilumines, que nos mandes tu Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos leer y estudiar las Sagradas Escrituras y sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces el tema que vamos a reflexionar hoy es ¿por qué celebramos el acontecimiento de la Navidad? ¿Por qué es tan importante que nosotros los cristianos, especialmente los cristianos católicos, celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Dios, que se nos vino a revelar, que vino a ser la Epifanía, ¿sí? Para revelarnos, para enseñarnos desde el mismo nacimiento, es más, desde antes, desde la Anunciación a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos viene a enseñar, nos viene a dar una enseñanza que, bueno, nosotros es un gusto poder seguirla reflexionando, porque cada vez cada quien está en una etapa de su vida y en esa etapa de su vida también recibimos un mensaje diferente de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos padeciendo, ¿sí? Y aún así, cada año es diferente cómo percibimos. Algunos ya van más avanzados en su espiritualidad, algunos vamos un poquito atrasados, pero algunos también van más atrasaditos que nosotros. Entonces, reflexionar siempre este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un alimento espiritual sin ningún
no tiene precio este alimento espiritual que recibimos. Entonces vamos a comenzar, primero que nada, vamos a ver por qué es tan importante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos, pero hay que reflexionarlo, ¿sí? Todos juntos, porque como decíamos, y como dice Jesucristo, donde haya dos o más en mi nombre, ahí voy a estar yo. Entonces, por eso le estamos pidiendo a Dios que esté aquí con nosotros para que pueda afectar nuestras vidas, para que nos dejemos golpear con la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a leer primero que nada desde el principio. Vamos a analizar, a ver si podemos ir en orden, pero primero vamos a analizar Génesis y ya después nos vamos así adelantando toda la celebración que nosotros debemos tener, el respeto que debemos tener en este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo la alegría de que vino nuestro Señor Jesucristo, Dios a encarnarse, el Emmanuel, Dios con nosotros. Génesis 3, Génesis 3:14. Génesis 3:14. Vamos a ver cómo fue el proceso y por qué vino nuestro Señor Jesucristo, por qué tuvo que venirnos a salvar. El Señor Dios dijo a la serpiente por haber hecho eso. ¿Es eso? Sí. Maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda la vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: ¿por qué le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido? Maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento mientras vivas. Te dará cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron porque eres polvo y al polvo volverás. Sí, entonces estamos viendo que ahí comienza el problema, ¿sí? La serpiente ya habíamos analizado, tuvimos toda una sesión de análisis sobre la serpiente antigua, que es pues el maligno, el tentador, Satanás, que era un ángel de luz, y estando cuidando a el paraíso, el Edén, pues se le ocurrió tentar a Adán y Eva porque eran imagen y semejanza de Dios. La envidia que le empezó ahora sí que le empezó a roer la envidia, porque éramos imagen y semejanza de Dios y cayeron. Cayó la mujer, cayó el hombre y ahora ese va a ser el problema. Y en Romanos nos lo va a decir un poco mejor explicado, Romanos 5:12, en Romanos 5:12, para que vayamos viendo un poquito el antecedente, por qué debemos estar felices del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por qué se dignó Dios a encarnarse y venir a vivir, ser verdadero hombre, siendo verdadero Dios también. Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Ahí está, esa es la descripción que está haciendo. Por un solo hombre entró el pecado, ¿sí? Sí. Entonces, precisamente ese es Adán. Ahí nos damos cuenta que siempre hay un hombre que comienza todo. A veces decimos que Adán también significa un pueblo entero, ¿sí? Sí. Pero aquí también nos está especificando y corroborando que por un solo hombre, a ver, lo vamos a leer aquí otra vez. Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por Así, por un solo hombre
penetró el pecado en el mundo. Ese es Adán, ¿sí? Y A por ver. el pecado la muerte. Por el pecado Trajo consigo. vino la muerte. Acuérdense que decíamos la otra vez que perdimos ese don que le dio Dios al hombre. ¿Cuál es uno de esos dos? Eran 5 dones que vimos la otra vez. Ese don preternatural que le llaman los estudiosos, los sabios, nuestros maestros. Acuérdense que tenemos maestros, profetas, apóstoles, tenemos gente que hace milagros, que hablan lenguas. Entonces nuestros maestros nos han dicho, han estudiado que 5 dones preternaturales se le quitaron al ser humano, a Adán y a Eva. Por eso se encontraron desnudos. Uno de esos fue ¿cómo dice? La inmortalidad, ¿no? A ver cómo dice. Ajá. Por eso la- dice, por un hombre penetró el pecado y con el pecado la muerte. Ahí hay un don preternatural que entró inmediatamente. Éramos inmortales. El ser creado por Dios era inmortal, ¿sí? Y así entró la muerte. A ver, sigue. Así también la muerte se extendió a toda la humanidad. Así se extendió por ese hombre a toda la humanidad. Padecemos la consecuencia. No es que se nos cargue a nosotros el pecado de Adán, pero sí la consecuencia, o sea que quedamos sin uno de esos, sin 5 dones. ¿Y dones qué son? Regalos que Dios nos da, ¿sí? Son regalos. Entonces esos regalos los perdimos, como si tuviéramos un regalo y nos los quitaron, ¿sí? Esa consecuencia de no tener esos regalos, nosotros la padecemos. A ver, sigue Isabel, entonces, en el siguiente. Dice, y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Todos pecaron, ajá. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron. De Adán Aunque hasta el Moisés, cuando de llegó Adán la hasta ley, Moisés, la muerte reinó. Nadie podía ir al cielo, ¿sí? Y sigue, a ver, sí, sigue. la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Sí, Adán fue figura de aquel que debía de venir. Sí, Ajá. pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. Ahí nos está explicando más claramente. Adán, la figura de Jesucristo que iba a venir, ¿sí? Y entonces ahora nos trae un don más mayor, el don de la vida. Este nacimiento de Jesucristo precisamente esto nos viene a dar, por eso nuestra alegría que debemos de tener, por eso debemos de ir reconociendo y vamos a seguir con la lectura, Isabel. Sí. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus muchos pecados. Por el don de Dios son declarados libres de sus muchos pecados. A ver, siga. Sí. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente declara libres de culpa, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. Ahí está, mediante un solo hombre. Por eso Jesucristo vino a nosotros
y por eso nosotros celebramos cuando vino Él, la luz en medio de las tinieblas. Sí, a ver, sigue por favor. Sí. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedarán libres de culpa. Ahí está la gran importancia explicada. Ya lo sabemos, lo intuimos, ya lo tenemos en el catecismo y todo, pero necesitamos reflexionarlo en este tiempo. Dice, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, ¿quién es ese solo? Jesucristo, ¿sí? Y el anterior es Adán, el desobediente. Ajá. Una multitud accede a la verdadera rectitud. Así lo dice San Pablo, no Juan Pablo, San Pablo lo dice aquí en Romanos. Y entonces vamos a ver de las mismas palabras de Jesucristo, cómo nos los dice, cómo se lo revela a una santa, ¿sí? Todavía no es santa, es sierva todavía, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo él se lo platica íntimamente a esta sierva de Dios, cómo le platica esto que nos está diciendo San Pablo, ¿sí? Para conjugar estas dos formas de ver las cosas, de la forma como Jesucristo las ve y de la forma como San Pablo nos los cuenta. A ver, vamos a leer este Es una texto. revelación que le dio Jesucristo a la sierva Luisa Picarreta. ¿Sí? ¿Por qué él quiso venir? ¿Y cómo es que con su papá, el Espíritu Santo, las tres personas, la Santísima Trinidad, se reúne y tienen una sola voluntad? Se ponen de acuerdo y dicen, ¿cómo vamos a hacer para restaurar este reino caído? Ya por un solo hombre, como dijimos, entró el pecado y con el pecado la muerte, y uno solo lo va a reparar. Se ofrece Jesucristo, como ya sabemos, como nos lo dicen en muchas citas bíblicas. Y luego de eso, bueno, él le narra cómo crearon el universo, crearon la tierra, el mundo, cómo crearon a los animales y cómo van a crear al hombre y cómo llega el hombre en algún momento a decepcionar a Dios en la libertad que le dio. Se quiso sustraer de su divina voluntad, y ese es el pecado primordial, donde se separa la voluntad del hombre con la de Dios. Y ahora se necesita reunir esa voluntad, se tiene que volver a reunir otra vez las dos voluntades, humana y divina. Entonces vamos a ver aquí, después de crear el mundo y los animales, Dios crea al hombre. A ver, vamos a ver. ¿Desde el principio acá? Sí. Nuestro querer no se detuvo. Henchido de amor como estaba, quiso crear al hombre, y tú sabes la historia de él. No se detuvo, dice, nuestro querer no se detuvo. Están hablando las tres personas de la Santísima Trinidad. Ajá. Henchido de amor como estaba, quiso crear al hombre, y tú sabes la historia de él. Por eso sigo adelante. Fue precisamente el quien llevó el primer dolor a mi querer. Trató de amargar a aquel que tanto lo amaba. Está hablando Jesucristo aquí. Que lo había hecho feliz. Mi querer lloró más que una tierna madre. Lloró a su hijo lisiado y ciego, solo porque se ha sustraído de la voluntad de mi madre. Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darle nuevas sorpresas de amor. Siempre nos quería dar nuevas sorpresas de amor en su gran amor que es Dios. De alegrías, de felicidad,
de luz, de riquezas. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar, pero el hombre quiso hacer su voluntad. El hombre quiso hacer su voluntad, se sustrajo de la voluntad divina de Dios Y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró y él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina. se necesitaba uno que contuviera una voluntad divina. A ver, Y por eso yo, Verbo eterno, por eso o sea, se necesitaba uno que contuviera la voluntad la divina. voluntad divina, porque el hombre con su voluntad humana se sustrajo, se separó de la voluntad de Dios. Ahora se necesitaba un ser humano que tuviera la voluntad divina. Entonces dice Jesús, ese soy yo. Y por eso yo, Verbo eterno, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir dos voluntades separadas. ¿Y de dónde iba a tomar carne humana? Siempre que se está hablando de Dios, se tiene que hablar de la Virgen María. Fíjense cómo ahorita él mismo, él va a decir, él va a hablar de su madre. Pero ¿dónde descender? ¿Dónde ¿Quién descender? debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador? He aquí por qué elegimos una criatura, y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor, fue exentada de la culpa de origen. Fue exentada de la culpa de origen. Ese don que a nosotros se nos quitó, esos dones que se nos quitaron a nosotros por la desobediencia del Adán, la Virgen María fue exentada. ¿Cómo dice? Exentada de la culpa de origen. Esa es la Inmaculada Concepción que acabamos de pasar el 8 de diciembre. Esa celebración del Fue 8 de exentada diciembre. del pecado original. Fue exentada del pecado original. ¿Sí? Fue exentada de quitarle los dones que tenía Adán. A ella no se le quitaron esos dones. A ver. Su querer y el nuestro fueron uno solo. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Nosotros, como a pequeñita, todo le narramos, el dolor de nuestro querer y cómo el hombre ingrato con él romper su voluntad con la nuestra. Había encerrado nuestro querer en el cerco divino, como obstruyéndolo en sus designios, impidiendo que pudiera comunicarle sus bienes y la finalidad para la que había sido creado. Para nosotros, el dar es hacernos felices y hacer feliz a quien de nosotros recibe. Es enriquecer sin nosotros empobrecer. Es dar lo que nosotros somos por naturaleza y formarlo en la criatura por gracia. Es salir de nosotros para dar lo que poseemos. Con el dar, nuestro amor se desahoga. Nuestro querer hace fiesta. Si no debíamos dar, ¿para qué formar la creación? ¿Para qué formar la creación si no debían de dar el amor y toda la felicidad? Precisamente por eso fue la creación. Está hablando Jesucristo a nombre de la Santísima Trinidad y sigue diciendo, Así que Así que él solo no poder dar a nuestros hijos, a nuestras amadas imágenes, como el hombre se sustrajo de la voluntad de Dios, Dios ya no le podía dar todo lo que él quería darnos. Eso era un dolor, una preocupación para Dios. Entonces, sigue. era como un luto para nuestra suprema voluntad. Solo con ver al hombre obrar, hablar, caminar, sin la conexión con nuestro querer, porque él había destrozado y que debían correr hacia él si estaba con nosotros.
corrientes de gracias, de luz, de santidad, de ciencia, etc. Y no pudiéndolo hacer, nuestro querer se ponía en actitud de dolor. En cada acto de criatura era un dolor, porque veíamos aquel acto vacío de valor divino, privado de belleza. Sin Dios, todos nuestros actos son vacíos, son privados de la belleza Y de santidad. y de santidad. Todo desemejante de nuestros actos. ¿Sigo? Sigue. Oh, cómo comprendió la celestial pequeña nuestro sumo dolor. ¿Cómo comprendió la celestial pequeña? ¿Quién es esa celestial pequeña? La Virgen María. Fue preparada desde antes de su nacimiento. ¿Sí? Entonces sigue. Y el gran mal del hombre al sustraerse de nuestro querer. Oh, cuántas veces ella lloró ardientemente lágrimas por nuestro dolor y por la gran desventura del hombre. Y por eso ella, temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad. Ella no hacía su voluntad. Ella siempre hizo la voluntad de Dios. Nunca se sustrajo de la voluntad de Dios. Por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella. ¿Cómo podía hacerse grande? Pero lo que no hizo ella lo hizo nuestro querer. La hizo crecer toda bella, santa, divina. La enriqueció tanto que la hizo la más grande de todas. Era un prodigio de nuestro querer, prodigio de gracia, de belleza, de santidad. Pero ella se mantuvo siempre pequeña, tanto que no descendía jamás de nuestros brazos. Y tomando a pecho nuestra defensa, correspondió a todos los actos dolientes del supremo querer. Y no solo estaba ella toda en orden a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas, y absorbiendo en sí toda nuestra voluntad rechazada por ellas. La reparó, la amó, y teniéndola como en depósito en su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. ¿Ves entonces con qué alimento nutre a sus hijos esta madre amantísima? Le costó toda su vida, penas inauditas, la misma vida de su hijo, para hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad, para tenerlo dispuesto para alimentar a todos sus hijos, cual madre tierna y amorosa. Ella no podía amar más a sus hijos con darles este alimento. Su amor había llegado al último grado. Estamos hablando de la Virgen María. Sigue. Así que entre tantos títulos que ella tiene, el más bello título que a ella se le podría dar es el de Madre y Reina de la Voluntad Divina. Madre y Reina de la Voluntad Divina. Ese es otro don preternatural que se retiró de Adán y es la consecuencia que nosotros también estamos padeciendo. No tomar la voluntad de Dios con la voluntad humana. Casi nos manejamos siempre con la pura voluntad humana. Precisamente Jesucristo vino a eso, a unir ahora ya esa voluntad humana, reconciliarla con la voluntad divina de su Padre. Entonces, por eso vino Él, y aquí nos está hablando Jesucristo cómo determinaron que Él iba a venir, cómo Él se ofreció y cómo su mamá, nuestra madre, la Virgen María, es parte importante de este fiat divino. Fiat es hágase tu voluntad. Por eso ella dio el fiat. Dios hizo el primer fiat, que es el reino de la creación, pero la creación falló, ¿sí? El ser humano. Ahora viene María como la nueva Eva y ella da el fiat, el hágase tu voluntad, que es la que vamos a reflexionar para ahora entrar ya en la profecía que nos da Isaías, ¿sí? Que va a venir nuestro Salvador, nuestra luz
en medio de las tinieblas. Por eso metimos antes esta narrativa que le dio Jesucristo a la sierva, a una sierva de Dios que todavía está en proceso de canonización, pero muchas otras también ya han tenido estas revelaciones. Sí, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a buscar ya entonces las profecías de Isaías para cuando va a venir nuestro niño Dios, cuando va a venir el Salvador. Vamos a ir a Isaías 9, capítulo 1. Isaías 9, capítulo 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Así es. Ahí es, Isaías ya nos está diciendo que entonces ya nació el niño, ¿sí? Él está profetizando. Dice así, lo voy a leer ahora desde el 1. Yo aquí tengo otra traducción y lo voy a leer otra vez, ¿eh? Dice así, el pueblo, 9:1, el pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Ese pueblo que caminaba en la noche, en las tinieblas, pues es la tierra, todo el mundo, ¿sí? Todo el ser humano. El pueblo que caminaba en la noche, en las tinieblas, divisó una luz grande. Esa luz grande ya es la profecía cuando viene nuestra luz, no el sol más grande que es Jesucristo, ¿sí? Habitaban el oscuro país de la muerte. No había vida, todo mundo no podía ir al cielo, no podía salvarse todavía. Habitaba el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. ¿Sí? ¿Por quién fuimos iluminados? Ahorita se va a decir, es el nacimiento de del mayor sol, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo así, tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Es una fiesta ante ti como en un día de siega, o sea, de cosecha, pues, cuando cosecha uno. Es una fiesta ante ti como un día de siega. Es decir, nosotros celebramos esa fiesta por nuestro Redentor, por nuestro Señor Jesucristo, por el niño Dios, el Emanuel que va a venir a nosotros. Dice, pues es la alegría de los que se reparten el botín, o la alegría de los que se reparten sus ganancias también, ¿no? Podríamos decirlo. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como el día de Madián, ¿sí? Es decir, todas las cargas que uno tenía como ser humano, por fin se ve la luz, se ven restablecida por nuestro Señor Jesucristo. Dice, los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados, el fuego los devorará, va a haber purificación,
una vez llegando nuestro Dios, dice, porque un niño Dios, aquí está ya más revelado, más directamente, más clarito, dice, en el 5 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Nosotros celebramos ahorita en la Navidad ese niño, un niño nos ha nacido. Y por eso recomendamos poner su Nacimiento. nacimiento para que nos esté recordando durante estas fechas, ¿sí? Hasta el 25 de diciembre que colocamos el niño Dios como cuando se manifestó, cuando fue la epifanía. Esa es la epifanía cuando se manifiesta Dios en carne, ¿sí? En todo su esplendor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen le ponen en el hombro el distintivo de rey. Es un gran sol, es un salvador, es el que nos va a salvar y es un rey también, ¿sí? Y proclaman su nombre, consejero admirable. Es el consejero admirable, es decir, él nos va a aconsejar qué vamos a hacer. Él es el camino que La debemos de verdad. seguir, camino, la verdad y la vida. Dios fuerte, está bien clarito, va a ser Dios fuerte, aunque sea niño, va a ser Dios fuerte. Padre que no muere, ¿sí? No tiene principio ni fin, es Padre que no muere. Y príncipe de la paz. Entonces este es nuestro niño Dios y es la alegría y la fiesta como en un día de gran cosecha, de cosechar todos los frutos que nosotros hemos sembrado, ¿sí? Por eso es lo que nosotros celebramos, esa alegría. Aparte, por añadidura, se nos da, bueno, las fiestas, las pachangas, Los los regalos. regalitos, todo lo demás, pero nosotros, cristianamente, esto es lo que debemos de celebrar, El el nacimiento nacimiento del niño Dios. del niño Dios. Esa es la actitud de nosotros los cristianos, no tanto los regalos, que el Santo Claus, ¿no? Que eso ya fue impuesto, ya nada más pues por dinero, por negocio. Mercadotecnia. Para nosotros es el nacimiento y debe ser Jesús el centro de nuestra reunión familiar, el centro del hogar, ¿sí? Exactamente. Festejarlo a él lo vamos a festejar, porque a lo mejor ya entre todas las familias, ya en la fiesta, en el ruido, ¿qué pasa? Que nos olvidamos del más importante, del niño Dios. El niño nos ha de estar pidiendo un abrazo y nosotros ni caso le hacemos, ¿no? Sí, No le hacemos caso. incluso una vez ahí en nuestra parroquia hicieron una representación, una obra, en donde igualmente acordémonos que entre más conocimiento tenemos, debemos exigirnos cada vez más. Quien está elevado más espiritualmente, se le tiene que exigir más y él mismo se tiene que exigir más. Hay que exigirnos, porque también ahí se representaba que si tienes todos los adornos, tienes la corona, el la arbolito, corona naciente, el arbolito, las luces, la cena. incluso el pesebre sí está también, pero sucede que ahora llega un niño a tocar la puerta, un niño con mucha hambre, con mucho frío, y pues nadie también le hace caso. Así representaban la obra, ¿sí? Entonces, como Jesús nos ha dicho, Dios nos ha dicho, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo te dimos de comer, Señor? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Pues cuando lo hiciste con uno de los más pequeños de mis hijos, ahí tú me diste de comer. Entonces, quienes ya vayamos más avanzaditos o quienes vayamos más atrasados, hay que ver eso también, ¿sí? Hay que demostrar eso en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros enfermitos, ¿sí?
en visitar a las personas que necesitan una voz de esperanza, de amor. Entonces, hasta allá debemos de ir avanzando más. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, antes no poníamos un pesebre, un nacimiento, podemos ir avanzando con eso. O ahora sí hay que poner nacimiento, porque ya sabemos en qué situación estábamos y en qué situación vino Jesucristo precisamente para devolvernos esos dones que nosotros habíamos perdido por medio de Adán, ¿sí? Por eso comenzamos primero para ver cuáles eran las consecuencias de ese pecado, de haberse separado de la relación con Dios, de su voluntad, para que ahora, bueno, regresemos y agradezcamos, ser siempre agradecidos con nuestro Dios, es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Ser siempre agradecidos. De por sí con nuestros hermanos, ser agradecidos, y con Dios mucho más. Entonces, vamos a ver Isaías 7:14, donde definitivamente ya él hace la profecía más directa para nuestros días, para cuando le toca venir a la nueva Eva, ya preparada, como vimos, sin pecado original, ¿sí? Ella vino para encarnar a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:13, desde el 13, a ver. 13. Sí, Yo tengo una duda Ajá. ajá, sí. y la verdad no, los cristianos dicen que es falso que nuestro Señor Jesucristo nació el 24 de diciembre, que eso Ah, no es cierto. ujú. Y, Sí, y la verdad, o sea, sí yo hay, no, pues yo me sí, quedé así callada, o normalmente, sea, sí, no sé. hay cristianos evangelistas, hermanos separados, protestantes, y malos testigos de Jehová también. Quien sea de ellos, bueno, son protestantes, ¿no? 25 de diciembre. Nadie tiene la fecha exacta, ni ellos. Entonces, si ellos nos dan una fecha, dicen, probablemente fue en abril. En abril, ajá, en abril, dicen que fue en abril. Ajá, otros dicen, probablemente fue no fue el 25 de diciembre. Bueno, aquí lo importante para nosotros, aunque sí haya evidencia en la Biblia que hay unas celebraciones, hay varias celebraciones que ya venían anunciando que en diciembre, a finales de diciembre, después de la mitad de diciembre, iba a nacer ese gran personaje, ese gran personaje, ese Dios, que ellos le llamaban el templo, como cuando les dijo Jesucristo a los judíos, ¿cómo les dice? Derrumben ese templo y yo lo repararé en 3 días. Ah, Entonces, ¿quién es el templo real? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa analogía, por eso Él les dijo, ok. si este templo se derrumba en 3 días, el templo de Jerusalén, el que hizo Salomón, yo lo construiré en 3 días, ¿sí? Entonces, pero él estaba hablando de que él es el verdadero templo. Nosotros Jesucristo. estamos en él, en el templo Jesucristo, ¿sí? Entonces, una vez que vemos de esa forma esta analogía, ahora siempre en muchas citas bíblicas nos dice que él es la piedra angular del templo y es la piedra de la corona, ¿sí? La que corona la construcción del templo, pero en realidad él es el templo. Entonces, los judíos celebraban en su mes, le llaman mes Nisan, así le llaman el mes Nisan, que tocaba el mes de diciembre y el mes de febrero, finales de diciembre y entrando enero, ¿sí? Porque es diferente el calendario de los judíos, de los hebreos, diferente al de nosotros, ¿sí? Entonces, ese mes que ellos celebraban,
la primera piedra de su templo era aproximadamente en esos días de diciembre, ¿sí? Finales de diciembre. Pero eso es una celebración que ya era como profecía de que iban a hacer el templo, un templo de Dios. Para nosotros el templo de Dios es Jesucristo. Los judíos lo celebraban así, le llamaban el Hanukkah, algo así. Y también celebraban la fiesta de las luces en ese mes de Nisan, ¿sí? En el mes de diciembre. Sí, que mes de Nisan agarra mes de diciembre y mes de enero, ¿sí? Algo así. Tercer semana, pues. Así es. Pero obviamente nosotros, como no somos judíos, nada más eso fue una profecía, nuestros historiadores de la Iglesia Católica retomaron para poner una fecha, ¿sí? El 25 de diciembre. Eso obviamente no viene en la Biblia y obviamente para la Iglesia Católica como doctrina, lo que nosotros es el dogma de nosotros es que nació nuestro Salvador, no tanto el día. Y por ejemplo, si ellos dicen que no nació el 25, bueno, los católicos celebramos el 25 porque se tenía que poner una fecha específica para celebrarlo. Y lo que nosotros celebramos es el gran acontecimiento. Por eso toda la introducción que estamos dando se refiere a que necesitábamos al Salvador. Nosotros solos no podíamos hacer ya nada. Estábamos muertos. Le dijo a Adán, ya ven que en el Génesis le dijo, del polvo eres y al polvo volverás, y hasta ahí quedaste con todo y alma. Entonces lo que nosotros necesitamos es el Redentor. Necesitamos ese evento que pase, que venga Jesucristo. Eso es lo que celebramos, no necesariamente el 25. Si ellos quisieran celebrarlo en abril, bueno, celébralo en abril. Es menos probable que sea en abril por toda la historia que ya se lleva recopilada, y como ellos no son los cristianos primitivos, pues ellos no saben de la historia de la iglesia, no saben esta historia de los judíos, no saben esta historia de los macabeos también que celebraban el día de las luces, ¿sí? Entonces, no celebramos los católicos una fecha, un día, celebramos el acontecimiento, el gran acontecimiento que llegó la luz para nosotros. Ellos quieren celebrar en otra fecha, está bien que la celebren, nosotros celebramos el 25, ¿sí? Para ponerle una fecha exacta, y eso es la explicación. Por la historia, acercándonos al mes de diciembre, por la historia, ¿no? Así es. Otra que también es válida y que nosotros lo sabemos, es que cuando un cristiano llega a evangelizar a las naciones paganas o a los paganos ahí mismo, ellos celebran el Día del Sol, ¿sí? Algunos celebran el Día del Sol que no coincide tampoco con el 25. Nada coincide con nada, sino que simplemente al evangelizarlos se les dice, ellos celebraban al sol, al astro. Eso es idolatría. Nosotros celebramos al verdadero sol. Que es Jesucristo. La imagen, el sol representa a nuestro Señor Jesucristo, es una imagen, nada más. El mayor sol, la mayor luz que puede haber, es nuestro Dios. Por eso aquí nos decía, acuérdense que aquí decía Isaías nos decía, o a ver, Lucas 1:78. Vamos a leer Lucas 1:78. Entonces, acordémonos que no es un día el que nosotros celebramos. Incluso ahorita vamos a ver que realmente la Navidad para nosotros, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Natividad, no se reduce a un solo día. Nosotros debemos de celebrarla todos los días, y realmente es una actitud hacia la vida
de nosotros. Dice, porque nuestro Dios en su gran misericordia Ahí está. nos, A ver, ya, nuestro Dios en su gran misericordia, ¿por qué nos tuvo misericordia? Porque estábamos muertos. Acabamos de tinieblas. decirlo. Estábamos en tinieblas. ajá, Tenía que venir nuestro Redentor. Y en su gran misericordia, Dios, acuérdense que hablaron las tres personas, cuando vimos a lo de la santa, las tres personas se pusieron de acuerdo y Jesús se ofreció a venir, ¿sí? En carne, encarnar. Entonces, sigue, repítelo y sigue, Isabel. porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Ay, ese es nuestro sol. Es una figura, claro, ya sabemos, pero ese es el mayor sol, el sol poderoso. Nuestro sol naciente, aquí dice, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pasos por un sendero de la paz. Ese acontecimiento es el que nosotros celebramos, no tanto el día 25, ¿no? A ver si, ahora sí, Diego. Sí, no, nada más que la mayoría de esos hermanos que dicen esas cosas, pues lo hacen Sí. nada más como para poner en tela de juicio la credibilidad de los católicos. No lo hacen porque de verdad les interese la fecha. Y no Nada la más lo saben, hacen como, y no no, la ajá, es saben. que eso es lo peor porque critican, pero ni ellos tampoco saben. O sea, Sí. ¿no? Bueno fuera que ellos tuvieran la revelación, ¿no? De eso. Y Ah, la verdad es que si recordamos, los santos en general se les recuerda su muerte, no bueno, cuando nacieron. Eso es lo que se les rememora. A Jesucristo más aún. O sea, una celebración más importante que su natividad es el día de la redención, ¿no? En abril. Entonces, nada más era como un dato que quería dar porque en ese caso, digo, pues a mí si me preguntan eso, que la explicación más fácil que dio ahorita este Rigo, que creo que es la más Claro. coherente y bueno, la real es que como los paganos celebran al dios sol, la mayoría tienen a su dios que es el sol, que es como el máximo dios, entonces la mayoría de ellos celebran el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre, el día que el sol dura aparentemente más en el día. Entonces para ellos es como la máxima exposición de Dios. Entonces una táctica que siempre han tenido los cristianos es tomar las celebraciones paganas y cristianizarlas, ¿no? Entonces así como lo hicieron en México, que el Día de Muertos, lo cristianizaron, ¿no? Ahora ya es Día de Todos los Santos y ponen imágenes católicas en las ofrendas, pues también el solsticio de invierno o el Día del Sol aprovechan para predicar al sol verdadero, ¿no? Que ya leyó en Lucas 1:78 y que es una cita de algunas otras donde también se le habla, o sea, se pone ese equivalente de Cristo como el sol, ¿no? Como el Dios verdadero. Entonces, pues también es una manera también el origen de las posadas tiene un origen más o menos prehispánico, por eso las posadas son exclusivas de México, porque también fue como una manera de cristianizar a la gente, a los indios, ¿no? Entonces se aprovechan los cantos y las costumbres que ya se tienen para meter procesiones católicas, ¿no? Y eventos católicos. Y así es como puedes evangelizar más sencillamente a una cultura distinta a la tuya, ¿no? Nada más. sí, Ok, gracias. exactamente, exactamente. Entonces, ahorita nos toca a nosotros celebrar este gran acontecimiento que es el nacimiento. Y también muy importantísimo cuando se cumple la redención, por eso Jesucristo murió, ya es nuestra Semana Santa, ¿no? Entonces, efectivamente, esas son las explicaciones y también, una vez sabiendo eso, que no nos importe que ellos digan, no, pues es que adoran al sol Dios, al sol como Dios, adoramos al verdadero sol, que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, cuando vas a evangelizar a los paganos, tenemos que evidenciarles que el mayor sol es Jesucristo. A ese sí lo podemos adorar y no al sol, al astro, Como astro. creación de Dios, al astro no. El astro es creación de Dios. Porque nosotros tenemos un solo Dios, ¿sí? Tres personas, En un solo Dios. Dios. Entonces vamos a ver Isaías 7:10. Vamos a ver dónde viene esta profecía de Isaías, ¿sí? Porque también
malo que negaran que Jesucristo nació. Si ellos quieren celebrarlo en abril, está bien que lo celebren, por eso son hermanos. Sí son hermanos, pero son separados. Protestantes Y porque protestan de eso, la y iglesia. sí son hermanos, creen en Cristo, pero son protestantes porque protestan contra la iglesia de Jesucristo y por ende protestan contra la palabra de Dios. Aunque sí son hermanos porque sí creen en Jesucristo, está bien. Celébralo en abril, celébralo cuando quieras, porque a fin de cuentas no tienen ni la fecha. Si nos dijeran la fecha, yo creo que no habría problema en rectificar. Y bueno, si tienes bien las pruebas, órale. Pero si no hay pruebas, ya la iglesia puso esta fecha que se acerca más a lo real, porque como les digo, se agarra de las fiestas de los verdaderos judíos, israelitas, que celebraban eso, ¿no? La primera piedra del templo, que es Jesucristo. Entonces, Isaías 7 del 10, vamos a leerlo del 10. Ya vi que está mejor desde el 10. 7:10. Sí, Isaías. El Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Pidan una señal, les manda a decir Dios, pidan una señal y se las voy a dar. Y una señal tiene que ser verdaderamente fantástica para que se vea que es Dios, porque si es cualquier señal, pues hasta yo puedo hacerla, ¿no? Cualquier señal, cualquiera de nosotros pudiera, pero no, debe ser una señal extraordinaria. Vamos a ver qué señal les va a dar Dios. Aunque ellos no quieran, Él se las va a presentar. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. El Señor mismo les dará una señal y esa señal va a ser grandiosa, que va a ser la partitura de la historia del ser humano. A ver. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. La joven está embarazada y dará a luz un hijo y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios. ¿Ahí no lo dice? No. ¿No lo dice ahí? Dios con nosotros. ¿no? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, entonces fíjense, aquí dice así. Aquí también dice así, fíjense. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada. ¿Sí? Sabemos que es la Virgen. ¿Cómo sabemos que aquí dice la Virgen? Le pusieron la joven, pero en el sentido de que es virgen. ¿Y cómo sabemos eso? Ahorita lo vamos a ver. El Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a un solo varón, ¿eh? No va a dar a luz a nadie más. Eso tiene que quedar bien clarito, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Porque si no, entonces, si no llega esa señal, entonces, ¿cómo sabemos que de veras Jesucristo nació si no se cumple esa señal? Ahorita vamos a ver cómo sí vamos a ver. Está embarazada y dará a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. ¿Ahí no lo traduce? No. Fíjense, en unas Biblias no lo traduce y en la mía sí dice, a quien se le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, o sea, Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Pero no nos preocupemos de esas traducciones. Vamos a ver ahora, esto va encadenado, esto es una profecía. Vamos a ver cuándo se cumple en el Nuevo Testamento. Ya se la saben, ¿a quién se la sabe? Que nos las dé. La de Mateo, en el Nuevo Testamento. Mateo 1:23. A ver, vamos a ver Mateo 1:23, ¿dónde se cumple? Mateo 1:23, ¿dónde va a estar Dios con nosotros? ¿Dónde va a haber la luz? ¿Dónde va a encarnar? Mateo 1:22, vamos a ver 1:22.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta ¿Quién era el profeta? Isaías. Isaías, lo acabamos de leer. Creo eran como 500 años más o menos ahí, si no mal recuerdo. ¿Sí? 500 años antes ya había dicho Isaías, profetizado, aunque ni él sabía, porque dice Jesucristo, los profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Hubieran querido saber lo que ustedes saben y no lo supieron. ¿Sí? Esto se les ha revelado a los más pequeñitos, a los no sabios. ¿Sí? Entonces, el 22. Ajá. Mira, El 22. la Virgen El está... 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Se tenía que cumplir, si no, estamos perdidos, porque si no se cumple exactamente como lo profetizó, entonces estamos perdidos porque no es Jesucristo el que vino. Pero si se cumple, ya la hicimos porque sí se cumplió la palabra de Dios y sabemos que Dios es fiel. No nos va a engañar y se cumple como Él dice, no como nosotros queramos que diga. A ver. Mira, la Virgen está embarazada. Ahí está, fíjense, en el otro decía la joven, pero es un asunto nada más de traducción, antiguo y nuevo. Pero aquí dice, La Virgen está embarazada. La Virgen está embarazada, o sea, es virgen y está embarazada. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, porque era una gran señal de Dios, no es una señal de un ser humano, es una señal de Dios. Debe ser grandiosa, inimaginable, incomprensible. No entra en nuestra cabeza que una virgen esté embarazada. Pero ¿cómo va a ser una virgen embarazada? ¿Y cómo va a tener su hijo y siendo otra vez virgen? Pues si fue virgen y se embarazó, pues es lo mismo que dio a luz y siguió siendo virgen, porque no dijo el profeta, esta virgen va a tener un hijo y luego va a dejar de ser virgen y va a tener más hijos y todo lo demás. No, la virgen está embarazada y va a tener un solo hijo. A ver otra vez el 13, el 23. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo. Se tiene que cumplir, no es porque nosotros queramos o no. Se tiene que cumplir porque Dios lo ha dicho. ¿Sigue? Que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está traducido. ¿Y cómo es que le pusieron Jesús? Si decía que se iba a llamar Emmanuel. No, pero Emmanuel, la traducción de Emmanuel nos quiere decir Dios, el Padre, que es Jesucristo, Dios con nosotros. Y ya Jesús quiere decir Salvador, es un nombre propio. Salvador del Emmanuel es Dios. Que Dios está con nosotros, la misión. Y Jesús es su nombre propio y significa Salvador. Entonces, fíjense cómo esa profecía se cumple ya y nunca jamás dice que va a tener más hijos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nunca jamás dice que va a tener más hijos? Vamos a leer entonces desde el capítulo 1, ahí donde estamos en Mateo. Mateo 1:1. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Entonces, cuando le toque decir, José fue padre de Jesucristo y de sus hermanos, así tiene que decir, como aquí dice, Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Entonces, cuando lleguemos a la descendencia ya directa de Jesucristo, tiene que decir, José es padre de Jesucristo y de sus hermanos, ¿sí? Porque nos dicen que la Virgen María o José también tuvieron más hijos, lo cual no es verdad y ahorita lo podemos ver. Ahora, ¿qué queremos comprobar con esto? Que la Virgen María fue preparada especialmente para recibir a Dios,
que Jesucristo verdaderamente es Dios porque se cumplió la profecía en su nacimiento, se cumplió la profecía de Isaías, 500 años antes revelada. Dios es fiel y se cumple cabalmente lo que Él nos dice. Fíjense lo que dice en el capítulo 11, en el versículo 11, ahí mismo. A ver si me pueden ir siguiendo para que vean cómo dice. Dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. O sea, es padre de uno y de sus hermanos. Ahorita vamos a ver si dice, José es padre de Jesús y de sus hermanos. Fíjense en el 16 dice, Jacob fue padre de José, esposo de María. Es decir, José pasa a un segundo plano cuando los hombres siempre eran mencionados como los padres, los patriarcas, ¿no? Pero no, este es esposo de María, entonces la más importante es María. Y miren, María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, y ya no dice más de hermanos, ahí debía decir Jesús nació de María y sus hermanos también, ¿sí? Pero no dice así. Aquí está bien clarísimo cómo nada más la Virgen tuvo un solo hijo para siempre. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, punto, y se acabó. Ahí demostramos que también nuestra madre, la Virgen María, realmente es y sigue siendo virgen, porque fue preparada por Dios, le fue dada todos los dones preternaturales de los cuales Adán ya no los tiene, ya no los tuvo, y eso es lo que nosotros padecemos, pero la Virgen María no. Esa y otras citas para decir que nuestra madre, la Virgen María, sigue siendo siempre virgen. ¿Cómo es que virgen tuvo a su bebé? ¿Se embarazó? Pues igualmente así le dio a luz y siguió siendo virgen, porque es algo inimaginable para nosotros. Ahora vamos a ver Mateo 1:16, ya lo vimos. Vamos a seguir con Mateo, dice. A ver, Mateo 1:18, ayúdame. Mateo 1:18. Ajá. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Seguía siendo virgen y embarazada. Seguimos. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Ahí está, con eso, nomás con decirle hijo de David, José se dio cuenta lo que ya venían, ellos ya tanteaban, ¿sí? Ellos ya presentían quién era el hijo que iba a venir, el hijo de María, no estaba seguro, pero ya nada más cuando el ángel le dijo, hijo de David, ¿por qué? Porque también había esa profecía que iba a venir y se tenía que cumplir, venía de la descendencia de David, ese hijo. Entonces sigue. No temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre le ponía el nombre a los hijos, lo que él decía le ponían. En este caso le dijo, le pondrás Jesús, que significa Salvador del mundo, ¿no? O Salvador a su pueblo de sus pecados. A ver, sigue. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Ahí está. ¿Qué anunció el profeta? Ya lo habíamos leído, pero vamos a seguirlo. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya Dios está con nosotros. Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel. Eso nosotros estamos celebrando. Esa es la Navidad para nosotros. Sigue.
Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Hasta ahí. Entonces, ya nació Jesucristo, ya está con nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos y eso es lo que nosotros debemos de seguir reflexionando en este día que vamos a celebrar, vamos a estar contentos. Eso que nadie nos los quite también, como les decía al principio, Jesucristo nos dijo, estén tristes con los que están tristes. Nos va a tocar que alguno de nuestros parientes, familiares, debemos de estar con ellos tristes, no hay más. Y con los familiares que estén alegres, hay que estar alegres, ¿sí? Así como nos lo dice Jesucristo, ¿sí? Todo eso lo debemos de nosotros atesorar, pero siempre tener presente lo que verdaderamente estamos celebrando, porque a la mera hora se nos olvida. A mí se me olvida de repente, estamos en celebraciones, ya ayer empezaron, y en un ratito uno se descuida y ya anda uno celebrando como cualquier otra persona, pues, que no sea cristiana. Entonces, ahí hay que detenernos un poquito, los que podamos y los que no, bueno, pues ni modo. Pero cada vez que empecemos a avanzar un poquito más. Entonces, vamos a ver Lucas 2, ya para terminar, vamos a ver Lucas 2:1, para leer un poquito de Lucas, que también el evangelista Lucas, porque luego nos dicen también así como dice Isabel, los protestantes siempre están diciendo, ¿no? Y cómo los cristianos, ¿sí? Los cristianos del inicio no le celebraban a María. O sea, no la tenían en alto, así como los católicos. Pues Lucas no conoció a Jesucristo en persona, pero él se informó y empezó a investigar qué decían los cristianos primitivos, qué decían. Y se encontró, por eso él escribió todo esto, se encontró con todas las alabanzas para Dios, pero a un lado siempre la Virgen María, siempre ahí guardando todo en su interior, como dice la Virgen María, y meditándolo, haciéndose menos para que su hijo resurgiera. Vamos a leer el 2:1, a ver. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén. Se subió a Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Dónde iba a nacer Jesucristo al final? Belén significa la casa del pan. ¿Por qué significa la casa del pan? ¿Quién es el pan? ¿Bajado del cielo? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Eso significa Belén. Entonces estaban ellos en Nazaret tranquilamente, ya tenía 9 meses la Virgen María, ahora tenían que subir Al censo. Ahí dice, subió José a censarse, ¿sí? Al censo. Tuvo que subir, pasar por Judea, Samaria y llegar a Belén. Se aventaron 9 días ahí, cuentan las personas, nuestros maestros cuentan que 9 días se pasaron ahí. Por eso 9 posadas, ¿no? Y fueron 9 posadas, porque de día ellos acampaban, no se podía caminar en el desierto, 45 grados centígrados en el desierto, entonces ponían su campamentito de piel de camello y ahí se tranquilizaban mientras llegaba la noche para caminar, porque en la noche igualmente hacía mucho frío y tenían que caminar para no congelarse. Entonces, toda esa
ese Via Crucis tuvieron que caminar los 9 días, y también se dice eso, que las posadas son los 9 días precisamente de posadas, ¿sí? Aparte que también 9 meses que sabemos que estuvo en el vientre Jesucristo, en el vientre de María, ¿no? Entonces subieron, pasaron por Judea, Samaria, hasta llegar a la casa del pan, que es Belén. A ver, sigue. Pues permanecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Ajá. Estando allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había Lugar Ajá. para ellos en la sala principal de la casa. No los recibieron tampoco, y ni modo, tuvieron que quedarse en una cueva lateral de una cueva principal, dice ahí, porque ahí sacaban piedra de esas y quedaban las cuevas, y una era para los animales, una cuevita para que se resguardaran del frío, y otra para la casa de la gente. Pues ni eso les tocó a ellos les tocó la cuevita donde estaban los animales. Entonces eso también ahí trae muchísima enseñanza, que podíamos aventarnos otro análisis nada más de todo esto que pasaron, ¿no? Que pasó la Sagrada Familia, y con toda la esperanza y sabiendo que era el niño Dios al que esperaban. Pues a mí se me hizo muy, muy interesante porque primero yo no sabía o sea, ¿por qué 9 posadas? O sea, muchas cosas yo la verdad no sé, ¿no? Las hago, unas las hago, otras no, pero me hace a mí, por supuesto, estar más consciente de, de saber qué es lo que estoy festejando yo, ¿verdad? Tengo que empezar por mí para que mi familia, pues también explicarles, porque aunque son católicos, pero estaban igual que yo, o sea, no sabíamos muchas cosas y no perder de vista cuál es el objetivo principal, ¿no? Por eso es también esta preparación de Adviento, porque va a venir el Mesías, va a venir el Salvador. Entonces, ¿yo cómo me tengo que preparar? ¿No? ¿Cómo me tengo que preparar física, mental, espiritualmente, emocionalmente para este cambio? Y por supuesto, estás ahí en la cena y todo, y ni gracias ni nada, ya te olvidaste totalmente de que estás ahí porque viene el Mesías, porque viene con nosotros, y ya se olvida totalmente, perdemos el objetivo. Así es, y hay Y que entonces yo sí, la revivirlo. verdad, no sabía esto de los 9 días, que fue cuando comentas que fue al censo José y María, y de regreso pasaron por Judea, por Samaria, A Belén. O sea, y subieron, después, subieron quiere decir que estaban en Nazaret. ajá, Subieron porque son cerros, son montañas, y tienen que pasar por Judea, y hay ajá, un desierto de Judea, y tienen que pasar por Samaria, tienen que pasar ese desierto de Samaria con todos los peligros que hay ahí, de animales, pero también de asaltantes. Por eso María primero, cuando fue a ver a Isabel, a su prima, se fue en una caravana, pero en ese momento José y María nada más se fueron ellos solitos, y él la fue protegiendo. Ahí va la Sagrada Familia. Entonces, de Nazaret a Belén se hicieron 9 días, ¿sí? Es lo que nos Hasta dice. llegar. 9 días. 9 días. Entonces, por eso son posadas, porque en el día ellos hacían su posadita, pues, acampaban, porque no podían caminar en el día por el calor del desierto, de los desiertos. Y en la noche, para no congelarse, ahora sí agarraban su campamento de piel de camello, y dicen que ahora sí caminaban en la noche, ¿sí?
Además, en el día también por la arena del desierto y los vientos no pueden caminar porque los ojos se les llenan de arena, ¿sí? Y todo eso. Entonces son 9 días. Obviamente que no descartamos también que sean también los 9 meses de embarazo, que ya sabemos nosotros, ¿no? De María. Claro. Por ese lado. Hasta Ajá. llegar a la casa de Belén, que significa La casa del pan. el pan bajado del cielo, que es Jesucristo. Sí, que ya está muy cerca la fecha, ¿no? Ya. Hay que poner nuestro nacimiento, quien pueda. María, José, al niño Dios, que no se nos olvide Ah, de celebrarlo a él, de Acuérdense, convivir con la familia. acuérdense que nosotros no tenemos problema porque sabemos que las imágenes representan y en algún momento nos van a recordar, mira, de veras ya se me había olvidado de Jesucristo. A ver, perdóname, Jesús, aquí estoy, y regresa uno al camino. Que llegó tu prima, a la que andas peleada con tu prima, primita, mira, por amor a Dios, te abrazo, te beso y quedo en paz contigo, ¿sí? Ese tipo de cosas, con las personas que necesitamos darles el perdón o que nos perdonen, pues ni modo, ahí ponerse uno flojito en ese momento y decir, si es cierto, Por amor a Jesucristo, Dios, por amor a ti. cada vez que yo hago estos actos de humildad, está creciendo la Navidad en nuestro pesebre, nuestro corazón de piedra. Esos eran los pesebres, o un espacio inhóspito para un bebé. Sin embargo, ahí nació en un pesebre. Nada más le pusieron pajita para que no se sintiera tan frío el pesebre. Y duro el corazón también de nosotros como un pesebre, ¿no? En eso lo comparan los maestros. Ese pesebre es nuestro corazón, nuestra mente. Tiene que nacer ahí nuestro niño Dios. Sí. De tener las imágenes que nos recuerden esa fecha, que nos recuerden que estamos celebrando al niño Dios junto con su madre y José, la Sagrada Familia. Eso. ¿Quién más? Nos vamos a despedir y les vamos a desear que tengan una feliz Navidad, ¿no? Porque, bueno, pues inevitablemente vamos a festejar el cumpleaños de Jesucristo. Claro. Esto es lo más importante. Si hacen un pastelito y ponen a Jesucristo en medio ahí en su mesa, que nos esté recordando que el festejado es Jesucristo. Es él, claro. Los que tengamos problemas fuertes, pues recordemos de que pues es el momento también de pedirle a Dios, derrama muchísimas bendiciones en este tiempo de su nacimiento. Hay que pedirle, todos, yo sé que todos tenemos problemas, aunque sean pequeñitos, para cada uno de nosotros son problemas fuertes, incomparables con los demás, ¿no? Y más los que sabemos que algunos tienen las enfermedades bien fuertes como el cáncer, la diabetes. A mí me dio una diabetes, ¿sí? Una diabetes tipo 2 hace un año. Imagínense, entonces, con eso o te sensibilizas o te sensibilizas, no hay de más, ¿sí? Hay gente desahuciada. Hay gente, sí. Gente pasando en estos momentos fríos, momentos dolorosos, etcétera, un sinfín de cosas, ¿no? Y los que estén en gran felicidad, como les decía, dice Jesucristo también, alégrense con ellos, ¿sí? Estar alegres. Y yo por mi parte me da muchísimo gusto estar con ustedes, estar en este grupo que algunos han mostrado más interés, algunos a lo mejor no han podido estar, pero nosotros nos sentimos bien contentos que estemos impulsándonos, ¿sí? Por querer quedar bien con ustedes pues también, pero con nosotros también, así nos impulsamos porque decimos, no, pues sabes qué, vamos a preparar el tema, aunque no lo prepare uno muy bien, pero ya le metes investigación, cosa que antes no hacíamos nosotros, pues, ¿sí? Entonces ya le investigo un poco más, porque es diferente cuando estudia uno para uno mismo, que cuando ahora lo tienes que explicar, lo tienes que transmitir, ¿cómo le haces?
Y yo nunca he sido profesor, nunca he sido maestro, entonces nomás lo que voy aprendiendo lo quiero ir también sacando, compartiendo. porque yo también he leído que entre más recibes y compartes, Más se aprende. te da más chance de que recibas otra iluminación más y así, y reciclarlo, Pues ¿no? eso tiene más mérito, ¿no? Exacto, Y nos motiva a nosotros a seguir, a aprender. así es. Sí, Y ya en cuando también, ya cuando se sientan más cómodos, pues a ver qué tema nos dicen para que ustedes nos lo den enriquezcamos todos. y Sí, adelante. sí, ¿Eh? Muy realmente sí bien. tiene que ser así. Nada más una recomendación. A No ver. sé si conocen este libro, Religiosidad Popular, de Flaviano Ah, Matuli. de Ajá. Amatuli. Es Sí, que ese libro te lo recomiendo mucho porque habla de un montón de festividades ajá. eh, que explican el origen bíblico y el fundamento de que o sea, hay muchas festividades que tenemos que tienen un origen católico, como el Halloween, como la Navidad, cosas, bueno, aspectos de la Navidad, y me gusta porque explica el origen de todo eso. Y precisamente la apologética de aquí, de lo que trata de este libro, es de no tergiversar las celebraciones, ¿no? Tiene Es, también algunas advocaciones famosas de los santos y en qué no debemos caer. es, Entonces, como te habla del Sí, fundamento y te explica el origen original de cada celebración, hay un apartado que tiene de la Navidad y explica, por ejemplo, qué consiste el Adviento, la corona de Adviento, qué significa cada cosa, y así muchas cosas que uno vive en la Navidad. Por ejemplo, habla del aguinaldo. Yo no sabía que la misa de aguinaldo es previa como penitencia para llegar a la Navidad, ¿no? Y que ahora se tergiversa el aguinaldo a los presentes o regalos que dan, ¿no? Hay muchas cosas bien interesantes que habla, ¿no? El libro y habla de muchas más festividades como la cuaresma, ¿no? También Que ya un apartado de pronto cuaresma. viene. Entonces, pues ya en algún momento, pues, si la adquieren para que se quiten las dudas de todas sí, las sí, sí. celebraciones Sí, de la piedad ese es el popular que actual, el tenemos. que está. Creo que dice tercera edición, Esa portada, sí. tiene a la Virgen. Ajá. Ah, Lo, Ya, ya, ya. Sí, es del padre Amatuli también, ¿verdad? y Sí, lo compraste allí en Morelos. sí, con los apóstoles de la palabra. Ajá. Sí, Ajá, ¿Con es que lo estaba ustedes? estudiando. ahora que Ajá. vayamos ¿Eh? a la celebración, nosotros por allá lo vamos a ver. Yo ese no lo he comprado. Sí, Ujú. sí, es que lo estaba estudiando porque como en la escuela de pastoral me gusta hablar de las fechas importantes del momento para explicarlas. Sí, sí, Ahí viene sí. muy bien en el libro Sí, muchas para, celebraciones. para ujú. entender todas esas cositas que celebramos y no sabemos realmente por qué las celebramos. Sí, y para que no se tuerzan, ¿no? Para que se conserve el significado original de las cosas. Exactamente. Muchas Y cosas se hacen. evangelizar. En vez de que Sí, nos exactamente. evangelice el paganismo, Se tenemos que dar un paganiza el paso cristianismo. nosotros adelante, sí, Ajá. evangelizar. ¿Sale? Muy Sí. bien. ¿Quién más? Muy bien, Ujú. Pues una oración de todos, ¿no? muy bien. Te damos gracias, Padre mío, Virgen Santísima, porque estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Bendícenos a todos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Yo, Dios, quiero agradecerte por este año, por haberme integrado aquí con estos hermanos, los apóstoles de la palabra, esperando que el próximo año sea de muchas bendiciones. Permítenos que más que una fecha importante sea un momento de reflexión para todos aquellos, ¿no? En los cuales tenemos todavía una familia. Permítenos valorarla, amarla y darnos ese don que le diste a tus discípulos, pues, de evangelizar, de poder transmitir esa verdad. Mándanos a tu Espíritu Santo, que nos dé todo el amor posible para tratar a los hermanos separados y a todos los católicos que se han desviado o perdido en la fe. Amén. 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 Bueno, pues yo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido terminar el curso de catequista. Me fue muy bien en mi examen y quiero agradecerle porque ya me podré reintegrar nuevamente a este curso de apologética que es muy importante para mí. Agradezco el grupo que formamos y eh, pues nos permite estar reunidos
en oración a Dios y poder alabarlo. Gracias. Amén. 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 Yo quiero darte gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos tanto amor, por manifestarte a través de nuestros hermanos, hermanas, de nuestra familia, del grupo de apologética. Gracias por sus vidas, por su existir, por el cariño, por el interés que muestran para seguir compartiendo tu palabra, para seguir aprendiendo, escuchando tu palabra, Señor. Y te quiero pedir para que en esta Navidad pues tengamos presente a ti, a tu amor, tu misericordia, que te celebremos a ti, que nuestro corazón sea un pesebre lleno de amor y también de misericordia. Amén. 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 Yo, Señor, te quiero dar gracias por habernos permitido esta reunión, por habernos permitido que podamos reunirnos, aún con todas nuestras ocupaciones que tengamos, pero con mucho gusto y con la esperanza que nos da tu palabra, estamos aquí, Señor. Te pido por nuestros hermanos, por los que estamos aquí reunidos y por los que no pudieron asistir en este momento, por los que no han aparecido, por los que no han mandado mensaje también. Te quiero pedir por ellos, porque solamente tú sabes lo que están a lo mejor sufriendo. Tal vez están disfrutando. Permíteles que sigan por ese camino y los que en algún momento han tropezado, permíteles que se sobrepongan, que si necesitan ayuda y nosotros podemos ayudarles, que se integren. ¿Sí? Te pido por sus familias, te pido por mi familia, Señor. Te pido que en nuestros corazones renazca el niño Dios. Te pido que nuestros corazones duros, que nuestra mente dura, que nuestra racionalidad tan dura y que todo lo juzga, renazca el niño Dios, que vuelvas a renacer, Señor, que cada uno de estos días que va pasando y en cada momento de nuestra vida, tú vuelvas a renacer. Es lo que te pido, Señor, y te doy gracias, toda la gloria para ti, Señor, todo el poder, toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Muy Pues bien, que pasen jóvenes. una muy feliz Navidad. Primero las posadas, luego la Navidad. Que disfruten en familia, con mucho cariño, con mucho amor y no se les olvide ir a misa ese día, buscar Claro, que es muy importante. durante el día buscar ahí en la iglesia una hora para ir a misa, a un rato de adoración al Santísimo. Acuérdense que vamos a celebrar al Niño Dios, ¿no? Entonces hay que buscar ese momentito para recibir en nuestro corazón a este niñito, ¿sí? A este Claro. niñito que vamos a celebrar. Que se la pasen bien contentos, bien Muchas felices, gracias. disfruten, abracen a su ¿Ustedes familia. nos mandan cuándo volvemos a tener clase? Sí, Sí, en enero, en sí, enero. en enero ya. Que se la Dios. pasen bien. Igualmente. Mira, Sale, pues. Cristina ya tiene audio. Ya tienes audio, Cristina. ¿Ya tengo audio? Ya tienes audio. Ya apareció el audio. Algo le moviste por ahí. Bueno, que tengan una feliz Navidad y nos vemos en enero. Que Dios nos siga bendiciendo a todos abundantemente, sobre todo en Claro espiritualidad. Que que sí. sigamos teniendo más fe porque estos tiempos están muy fuertes.
Sí, Es así todo. Un Sí, abrazo, Cristina. Cristina. Saludos a tu familia, Cristina. Qué bueno que ya pudiste ahí tener tu audio. Ya para la otra ya Fue lento,